Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días. Soy alumno de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado. Vengo a presentar mi proyecto y video, el cual lleva como nombre pronombres, verbo y adverbios. Este es de la materia Morfología del Español y espero que sea de su agrado. Comencemos por lo que son los pronombres. ¿Qué son los pronombres? Bueno, a mi entender, un pronombre es cuando sustituyes una palabra, un nombre, por un pronombre. En este caso, si tú dices Oscar fue a la tienda, podemos cambiarlo como él fue a la tienda. Además de que sustituyen a un sustantivo, desempeñan las mismas funciones que el sustantivo en una oración, pero no es lo mismo. Se clasifican en pronombres personales, reflexivos y recíprocos, demostrativos, indefinidos, numerales, interrogativos, exclamativos y relativos. Las características en general de los pronombres son que nunca acompañan a un sustantivo. Por ejemplo, no utilices este pincel. Aquí lo marca claro como determinativo porque utiliza este pincel. O sea, es más específico que el pronombre que solo utiliza este en la misma oración. Otro ejemplo es no van acompañados de determinativos. Esto permite distinguirlos claramente porque no los podemos juntar o asimismo bueno, sí los podemos juntar, pero no sería de una manera correcta. Como en el ejemplo que dice, piensa en alguna idea para ayudarnos. Piensa en algo para ayudarnos. O sea, aquí la palabra es idea, porque esto lo marca como determinativo. Como lo había dicho anteriormente, es más específico que el pronombre. También depende mucho de lo que es el contexto y la situación. Por ejemplo, tú y yo. Se refiere a personas distintas cuando usan hablantes diferentes. Como por ejemplo él y ella también. Empecemos por lo que son los pronombres personales. Estos se dividen en tres personas, lo cual es primera persona, que es el hablante. Por ejemplo, ahorita yo estoy siendo el hablante. Tú que lo estás escuchando estás actuando en el papel de segunda persona, que eres el oyente. Enseguida sale lo que es la tercera persona, la que no es hablante ni la que es oyente. Un ejemplo de eso podría decir, llamé a Juan y estuve con él ayer. Otro ejemplo podría ser, les dimos las gracias por su ayuda. En este caso sería él y les, porque no se refiere ni al hablante ni al oyente. A continuación estamos viendo lo que es una tabla de lo que estábamos mencionando anteriormente, sobre lo que es en primera persona, en segunda persona y en tercera persona. Se divide lo que es en singular y plural. Aquí les dejo la tabla. Enseguida seguimos con lo que son los pronombres reflexivos, que son aquellos pronombres personales que se refieren a la realidad del sujeto. Un ejemplo de esto es igual, Oscar se peina siempre igual. El pronombre reflexivo por lo que se refiere a la misma persona que es el sujeto Oscar. Como yo lo había mencionado anteriormente, los sustituimos. Aquí el ejemplo serían los pronombres átonos, los pronombres tónicos que siempre son predecidos de de proposición. Lo que se divide en singular y en plural. Y aquí vienen los ejemplos. ¿Sí? Enseguida sigue lo que son los pronombres recíprocos, que son aquellos pronombres personales en lo que oración se refiere a las mismas personas. Este es un ejemplo un poco confuso, pero espero y me puedan entender. El ejemplo sería César y Rocío se quieren mucho. Esto quiere decir que César y Rocío se quieren mucho, pero aquí sería César quiere a Rocío y Rocío quiere a César. Es algo de dos, como toda una relación, que va juntos, o sea, no va por separado, sino diría César y Rocío se quieren. O sea, puede ser lo mismo, pero este es más estructurado. Enseguida seguimos con lo que son los pronombres demostrativos, que son palabras que aparecen en lugar de un sustantivo, como lo habíamos dicho en exposiciones anteriores, de un grupo nominal. Eso quiere decir lo que es aquel y ese. En demostrativo, aquel indica lejanía en el espacio. El demostrativo ese indica distancia a medida en el tiempo. Aquí vienen los tipos de distancias, que es proximidad, distancia media, lejanía. Lo manejamos en lo que es masculino y femenino y en singular y plural. Aquí los vemos y el ejemplo.
Enseguida seguimos con lo que son los pronombres indefinidos, que estos pronombres son las clases de palabras que aparecen en lugar del sustantivo. Por ejemplo, muchos acudieron a la convocatoria. El sustantivo muchos indica cantidad imprecisa, o sea, muchos, pocos, otros. Aquí vienen los pronombres, algunos, no son todos. Uno, una, otras. Que esto es lo contrario a lo que son los pronombres numerales, pero ahorita los vamos a ver. Los pronombres indefinidos no van precedidos por un determinativo. Por ejemplo, están ocupados unos, estudian y otros trabajan, que son los pronombres. Están todos ocupados los unos y los otros, van acompañados de los, que son determinativos de los sustantivos. Un pronombre puede llevar los o las, pero ya no sería un pronombre, sino sería un determinativo sustantivo. Ahora vamos con lo que son los pronombres numerales, que estos aparecen en la oración en lugar de un sustantivo, que son números 7, 6, 4, 8. Se dividen en dos, lo que son los simples y lo que son los compuestos, que ya son números más largos, que son alrededor de 3 cifras. Después sigue lo que son los pronombres interrogativos y exclamativos. Los interrogativos, claro está, que llevan siempre lo que es este signo, que es cuánto, qué, cuáles. Y los exclamativos manejan lo que es expresiones, en lugar de un sustantivo, que son qué le vamos a hacer, a mira quién habla. Estos expresan emociones o sorpresas. Enseguida seguimos con lo que son los pronombres relativos. Estos se dividen en lo que es el antecedente y lo relativo. Por ejemplo, la gente, que sería el antecedente, que relativo practica deporte, corre menos riesgos de padecer enfermedades. Esto llama antecedente porque aparece antes del texto. Otro ejemplo es que los antecedentes implícitos es el elemento que se refiere al pronombre relativo, que a veces no aparece en el texto, como habíamos dicho anteriormente, aparece al principio, lo que es la y quién. Bueno, a continuación seguimos con lo que son los verbos, que esto, bueno, es algo común, pero también tiene su dificultad. Un verbo indica una acción del sujeto. En este caso aquí pongo un pequeño ejemplo. Por ejemplo, Pedro corre, Pedro respira, Pedro suda, Pedro entrena. Los que están en azul son los verbos, como lo pueden apreciar. El verbo presenta el lexema, que en él reside el significado verbal. Y aparte, lo que son los morfemas de una persona y número. Los vamos a ver a continuación. La clasificación de los verbos. Igual se divide en lo que es primera persona, que es yo, nosotros. Segunda persona, tú, ustedes, vosotros. Y tercera persona, que es el que tiene más, que es él, ella, ellos y ellas. Esto se refiere a algo ausente de la comunicación. Un ejemplo de esto es que se reunieron y conversaron sobre diversos temas de estudio, como lo vemos cada uno de los ejemplos de las personas. Enseguida seguimos con lo que es el tiempo. Lo que es el pasado sería ayer, presente estoy, futuro hará, pretérito perfecto esta tarde y pretérito imperfecto, que sería venía. El pretérito perfecto se refiere al pasado recientemente, cosa que ya pasó, pero es algo reciente, y las acciones que pasan en pretérito imperfecto, pero que se van repitiendo. Lo que es la voz activa, existen tres: la activa, pasiva y reflexiva. Por ejemplo, Ana prepara, sería prepara. La pasiva es la cena es preparada y reflexiva es cortó. Esto es lo que sería. Enseguida siguen los modos verbales, que es el indicativo, que expresa acciones concretas o reales. Aquí puse un pequeño ejemplo, lo que es en un cuadro, que son los tiempos y los ejemplos. El modo indicativo simple y el compuesto, lo que son en presente, en pretérito perfecto, en futuro condicional, simple. Y aquí están los ejemplos. Aquí la diferencia en compuesto es que agrega lo que es había, nube, habré y habría, lo que no debe de llevar en el modo simple. Seguimos con el subjuntivo, que el hablante expresa deseos, dudas o temores. Esto pasa cuando tenemos miedo o recientemente cuando estamos en la escuela y tenemos dudas sobre alguna tarea, pero la maestra no es tan accesible para ayudarnos. Este es un breve ejemplo. También se dividen en lo que son los tiempos, los ejemplos y los modos, que son el simple y el compuesto. También en lo que es el presente, el pretérito imperfecto y el futuro. Esto también se divide en lo que es en el pretérito plus
cuamperfecto. Como lo habíamos dicho anteriormente, agrega lo que es haya, hubiera y hubiere, en el cual en el simple no agrega eso. Seguimos lo que es el imperativo, lo que es el hablante transmite una orden, por ejemplo, vete, cierra, cálmate, lárgate. Pero con eso también algunas de estas oraciones están acompañadas por signos de exclamación. Las formas verbales. Bueno, empecemos con lo que es el infinitivo, que es la forma de entrada del significado de cualquier verbo. Y es la forma empleada para nombrar su conjugación. Un ejemplo de esto es comer bien es fundamental para la salud. Aquí sería el verbo infinitivo, sería comer. Otro sería venir y en el tercero sería caminar. Aquí viene lo que es su definición. Enseguida seguimos con lo que es el gerundio, que indica la circunstancia que rodea la acción. O sea, aquí tiene que intervenir mucho lo que es el contexto. Aquí vienen los ejemplos que hay músicos tocando en la plaza. Llegó corriendo a la clase porque era tarde y me quedé durmiendo en casa de mi abuela. Aquí los verbos serían tocando, corriendo y durmiendo. Luego sigue lo que es el participio, que es la forma que admite la flexión de género y número. En la oración se puede asumir funciones de adjetivo, o sea, también podría entrar lo que es el adjetivo calificativo. La cámara está estropeada, o sea, podría también cambiarse como estropeada está la cámara. La canción fue interpretada por el mejor tenor de la escuela. Nosotros ya tenemos reservada la mesa para la cena de hoy, lo que sería interpretada, reservada y estropeada. Y esto es la clasificación de los verbos. Encontré 4, lo que es el verbo regular, que es la raíz original del verbo. Aquí vienen los ejemplos. El verbo irregular, que presentan variación para acomodarse conforme sean las oraciones. El verbo transitivo, que su acción pasa de una persona a otra cosa distinta. Por ejemplo, he leído el libro que me prestaste, sería leído. Jorge come una manzana, sería come. Nos compramos los zapatos para la boda, sería compramos. Enseguida sigue lo que es el verbo intransitivo, que su acción no pasa a una persona, a una cosa distinta del sujeto. En este caso, un ejemplo sería marcho a casa. En la oración completa sería me marcho a casa. Vengo del hospital sería vengo. El entrenador habló con todo el equipo de natación. En este caso sería lo que es habló. Y aquí viene la definición de cada uno de estos. Bueno, enseguida, por último, tenemos a lo que son los adverbios, que estos se expresan de diverso tipo, que es lugar, tiempo, modo, cantidad. Estos aparte son invariables y además no se pueden complementar, con un verbo, un adjetivo u otro adverbio o una oración completa. Vamos a ver lo que son las características. Como ya hemos dicho, son palabras invariables. No tienen flexión de género ni de número. O sea, no tienen un género así en específico ni tampoco son por números. Un ejemplo de esto es Belén practica mucho. Aquí subrayamos lo que es mucho. Es un adjetivo invariable que no se puede decir bien Belén practica muchos ni Belén practica muchas. O sea, tiene que ser lo que es mucho porque es el adverbio que va en esa oración. Como la que habíamos dicho también, la palabra mucho es un determinativo con flexión de género y de número, porque genera, esta palabra menciona lo que son muchos, pocos, pero no tiene en específico el tiempo que Belén está practicando gimnasia. Otro ejemplo es, los adverbios no modifican un sustantivo. En este caso el ejemplo sería, este invierno ha llovido poco, pero en diferentes oraciones. He llegado hace poco tiempo, este invierno ha llovido poco. Aquí el ejemplo sería, la palabra poco es un adverbio, no modifica a ningún sustantivo. Y en la otra oración, la palabra poco es un determinativo que modifica al sustantivo en tiempo. Como lo había, aquí está el ejemplo, ha llegado hace poco tiempo. Seguimos con lo que son los adverbios, no deben confundirse con los pronombres. Esto es algo un poco común, ya que a mí me pasaba que me confundía mucho con lo que son los pronombres. Por ejemplo, he visto mucho. Aquí igual, vamos al ejemplo de mucho. Es un pronombre, porque aparece en lugar del grupo nominal de muchas cosas. Aquí sería, pronombre sería y muchos. Otro ejemplo, he visto muchas cosas, te quiero mucho. Mucho es un adverbio y no aparece en lugar de un sustantivo ni de un grupo nominal. Como ya sabemos, el pronombre no debe de ir con lo que son los adverbios. Enseguida el ejemplo lo muestra. Te quiero
mucho. No podemos decir te quiero muchas cosas o he visto mucho cosas. No, porque es lo que viene entre lo que es el adverbio. Enseguida muestra lo que son las funciones. Aquí vemos que los dividimos en varias. Aquí empezamos con lo que es el complemento de un adjetivo, lo que es muy, a felices, y todo cuanto he dicho que es absolutamente cierto, que es absolutamente acierto. Seguimos con lo que es el complemento de otro adverbio, que él pasó muy cerca, sería muy por cerca. Enseguida es demasiado temprano para llamar, que demasiado para temprano. Complemento en una oración completa, que una oración completa, pues por su nombre dice, es lo que completa la oración para que no se quede a leguas. Afortunadamente todo se ha solucionado, que es el complemento, y quizá tenga razón que, como habíamos dicho, es el complemento. Las clases de adverbios, como ya lo habíamos mencionado: adverbios de lugar, aquí, allá, ahí; adverbios de tiempo, hoy, mañana, ayer; adverbios de modo, así, bien. Un ejemplo de esto es: yo hoy estoy de mal humor, sería un adverbio de modo. Adverbio de cantidad: nada, todo, mucho. Y adverbios de afirmación: sí, también, claro. Los adverbios de negación: no, tampoco. Adverbios de deseo: ojalá y sí. Adverbios de duda: quizá, igual. Los adverbios de exclusión, inclusión o adición: estos sí son solamente y únicamente, aún y además. Y los adverbios de identidad, lo que son lo mismo, mismamente, precisamente, concretamente, propiamente. Lo que tienen en común algunos o la mayoría es que terminan en mente. Si nos fijamos, un dato curioso. Algunos de los adverbios no clasifican por su significado, sino por otras características formales, en este caso los adverbios relativos. Lo vamos a dividir en lo que es el antecedente y lo relativo. Aquí vamos, lo que es, se le denomina dónde, cuándo, cómo y cuánto a una palabra que aparece antes del texto. Por ejemplo, la calle, ¿dónde? ¿Dónde sería el relativo? Que sería el adverbio. Vivo es peatonal. ¿Te acuerdas aquel día? ¿Cuándo? ¿Cuándo sería el adverbio? En este caso actúa como relativo en la oración. El adverbio interrogativo y exclamativo, que son aquellos con los que se pregunta o se exclama. ¿Dónde, cómo, cuándo, cuánto? En pregunta y en exclamación. Seguimos con lo de cómo reconocer un adverbio. En este caso vamos a seguir con el ejemplo de muchos. Funciona como determinativo en hay mucho arte que visitar en esta ciudad. Sería en mucho, en hoy y en arte. Funciona como un pronombre. Aquí el pronombre sería he visitado mucho en esta ciudad. Aquí es donde van juntos. Funciona como un adverbio, que he distraído mucho visitando esta ciudad. Aquí es donde menciona también lo que es el contexto de la oración. Las locuciones adverbiales es un grupo de palabras que funcionan con un solo adverbio. En este caso, de pronto lo podemos cambiar por repentinamente, pero no afecta lo que es la oración. Las locuciones adverbiales se pueden sustituir en muchos casos por un adverbio que exprese lo mismo. Por ejemplo, está lloviendo a cántaros, está lloviendo mucho, o está lloviendo a leguas, a que está lloviendo poco. Las características de las locuciones adverbiales son de las mismas clases que los adverbios de tiempo y de lugar, de modo o de cantidad. Por ejemplo, a lo mejor, que marca posibilidad; a oscuras, que marca lo que es un modo. A continuación vemos aquí lo que es un ejemplo de locuciones adverbiales, que en este caso azul, lo que es azul es lo que marca entre paréntesis, y en rojo es lo que adverbios, los que desempeñan la función. Marcha, complemento circunstancial de un verbo. Inteligentes, complemento de un adjetivo, que sería la mar. Complemento de un adverbio, que sería lejos. Y el complemento de una oración completa, que es lo que le complemento, lo que le sigue, ¿verdad? Y esto sería todo por mi parte. Espero que les haya gustado y haya entendido el tema, y es todo por hoy. Gracias.